¿es pecado no congregarse? Es una pregunta. Es una pregunta y el propósito es que el estudio, conforme a las Escrituras, nos dé la respuesta correcta. Si es pecado o no congregarse. ¿Ve? Vamos a dejar que las Escrituras nos revelen realmente si es pecado o no. Entonces, en un mundo de tantos afanes terrenales y poco ánimo frente a las cosas de Dios, esta pregunta para algunos puede resultar una batalla en el corazón. Algunos pueden estar enfrentando una batalla en su corazón con este tipo de preguntas, cuyos corazones aún no se han definido por completo. Lo cual me recuerda a las palabras de Josué al pueblo de Israel, que se definieran si a quién iban a seguir, si a quién servían, al Dios verdadero o a los dioses a los cuales sus padres rindieron culto. En la vida debemos entender que no solamente hablamos con nuestras palabras, la vida no solamente hablamos con nuestras palabras, sino que también hablamos con nuestras acciones. Nuestras acciones comunican un mensaje al mundo que nos rodea. De hecho, nuestras acciones comunican un mensaje a Dios. Pero aún más, nuestra falta de acción también comunica un mensaje. Es decir, cuando no hacemos, también estamos diciendo algo, ¿cierto? Estamos comunicando. Por esa razón, quiero invitarles en esta oportunidad a meditar, a reflexionar sobre qué está comunicando nuestras acciones en torno a Dios, o nuestra falta de acción, que están comunicando nuestras acciones o nuestra falta de acción. Para nosotros responder esta pregunta, si es pecado no congregarse, debemos examinar si congregarse es un mandamiento de Dios. Y como primer punto, vamos a ir a ese detalle. Vamos a verificar si congregarse es o no un mandamiento de Dios. Bueno, sí, efectivamente sí. Ahora que lo recuerdo, congregarse sí es un mandamiento de Dios. Y adivinen qué comunica ese mandamiento de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo del estudio qué comunica ese mandamiento de Dios. Una de las cosas que comunica el mandamiento de congregarse es que demuestra lo mucho que amamos a Dios. ¿Está pensado en eso? Congregarse es un mandamiento que demuestra lo mucho que amamos a Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí Juan enseña que el amor es más que decir yo amo a mi semejante o yo amo a Dios. El amor comunica hechos y verdades, ¿cierto? Eso es lo que está expresando Juan. Entonces, conforme a eso que Juan expresa, Cristo está de acuerdo y dice en Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor a Cristo, ¿ve lo que refleja? El amor a Cristo refleja un hecho en verdad, que es guardar sus mandamientos. Si yo amo a Cristo, ¿cuál es la razón que mueve? ¿Qué es lo que mueve mi sentir? Obedecer sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Alguno de ellos podría decir: Señor, ¿cómo así si nosotros estamos contigo y te amamos? No, pero que no es de boca. No es de yo decir yo amo a Cristo, yo te amo, Señor. Es yo, ¿qué estoy demostrando para reflejar ese amor por ti? En 1 Juan capítulo 5 versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios,
¿Quién sabe cuál es el amor a Dios? Bueno, si no sabemos, Juan nos lo va a explicar. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ah, pero es que congregarse es difícil, Señor. Congregarme me es difícil, Señor. Y el Señor dice, pues mis mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos no son difíciles de llevar. Esa es la idea allí. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando el hombre dice, Señor, es que tus mandamientos son muy difíciles, es que algo no ha entendido de Dios. Algo no ha entendido de la naturaleza de Dios. Algo no ha entendido de los propósitos de Dios. Algo no ha entendido de la naturaleza de los mandamientos de Dios. Que dicen las Escrituras, no son difíciles de llevar, no son gravosos, no generan una carga para nosotros. Y está de acuerdo con las palabras de Cristo cuando digo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Lleven mi carga, que es difícil, que es fácil, ligera de llevar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Hallarán descanso para vuestras almas. Entonces los mandamientos de Dios proveen ¿qué? Descanso para el alma del hombre. El que va a Cristo va a descansar. Pero ¿por qué entonces algunos los pueden ver como una carga, como algo gravoso, como que, señores, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dios dice, no es así, no son difíciles de llevar. Y yo digo, Señor, son difíciles. Alguien está equivocado. O Dios o el hombre está equivocado. Comparemos con lo que dice en el capítulo 2, versículo 15 el apóstol. No améis al mundo, subraya ahí, ni las cosas que están en el mundo. Subraye, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. La razón principal, vea, ojo, la razón principal por la cual es probable que los mandamientos de Dios algunos lo vean como difíciles de llevar, es porque su mirada y su foco de atención está en otro lugar. Y Juan nos los enseña aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es amar al mundo y las cosas que están en el mundo? Nadie puede amar a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Es que usted esté predispuesto a obedecer más al mundo que al mismo Dios. Y el amor del Padre no está en él. Teniendo eso como la base del asunto de los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento de congregarse. El mandamiento de congregarse demuestra no solamente que amamos a Dios, sino que también demuestra que amamos a nuestros hermanos en la fe. Alguien dice, ¿y debo yo amar a mis hermanos en la fe? Sí, efectivamente. Y lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver con hechos. ¿Ven? Vamos a ver los ejemplos de hechos que demostraron los cristianos a través de congregarse, que amaban a sus hermanos. Que amaban a sus hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 25 dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a Jerusalén para servir a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué vas a ir allá? Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya, dos regiones donde habían iglesias de Cristo, tuvieron a bien hacer una ofrenda, vea, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Estas iglesias tuvieron a bien hacer una ofrenda. Esa ofrenda iba a comunicar el amor que tenían por esos hermanos. Pero para hacer esa ofrenda, ellos debían ¿qué? Ellos debían congregarse, reunirse. La ofrenda, la colecta, no iba a aparecer virtualmente. No iba a aparecer por arte de magia. Ahora, para ellos esa colecta, ¿qué representaba, hermanos? Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 8, versículo 4, donde enseña la Escritura, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esas iglesias del versículo anterior que tuvieron a bien hacer una ofrenda, no solamente lo tuvieron a bien hacer una ofrenda para estos hermanos pobres de entre la iglesia en Jerusalén,
sino que también rogaron para ser partícipes de eso. Dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio, el placer. ¿De qué? De participar en este servicio para los santos. ¿Y cuál era ese servicio? Primera de Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros. Ahí está el mandamiento. También de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo lo debían hacer? ¿Qué orden se debía dar? Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces, en ese plan, ellos anhelaban reunirse. ¿Por qué? Porque sabían que reuniéndose, conforme a lo que hubieran prosperado, su colecta iba a servir para ayudar a hermanos necesitados. Entonces, deseaban reunirse. Ahora, pero alguno dirá, no, pero es que yo precisamente no me reúno porque es que no tengo para ofrendar. Bueno, no solamente ofrendar es un propósito que me ayuda, o no solamente es un mandamiento dentro de congregarse, que me ayuda a demostrar amor por mis hermanos. No solamente congregarse. No solamente ofrendar. Antes de eso, recordemos las palabras de Cristo en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, como el amor no es de palabra, ya entendemos que el amor no es de palabra, ¿no? Sino que es de hecho y en verdad. Y ya vimos el ejemplo. Los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer esa ofrenda, porque sabían que a través de esa ofrenda iban a comunicar amor. ¿Por qué? Porque habían hermanos pobres, necesitados, que iban a ser beneficiados de esa ofrenda. ¿Ven? Iban a comunicar amor. Por eso rogaron a Pablo, dijeron a Pablo, queremos participar de este privilegio, queremos ser partícipes, porque también estaban seguros que Dios ve ese amor. Dios ve lo que hacemos por nuestros hermanos aquí en la tierra. Y viviendo como el llanero solitario, apartados de la grey, no vamos a comunicar este amor a los hombres, a nuestros hermanos. Muchos quieren bautizarse, pero ¿cuántos quieren comprometerse con una familia? Como Dios le llama a la iglesia, la familia de la fe, donde los unos velan por los otros. Bueno, Señor, no me voy a congregar porque no prosperé y no tengo con qué aportar para la ofrenda, para la colecta. Entonces me voy a quedar en casa, Señor. El Señor le dice, no, Señor. ¿Pero acaso eso es lo único que usted tiene para demostrar amor a sus hermanos? Vamos a la escritura como los enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos, subraye ahí. No dice, considérenme a mí. No. Considerémonos unos a otros. ¿Cómo voy a considerar a mi hermano si me quedo en casa? Si no me esfuerzo por congregarme. Si tengo el congregarme como una opción de que cuando tenga tiempo, posibilidades, lo hago. Si no, el Señor puede esperar. Quizás si me quedo dormido el domingo, bueno, no fui ya, como que no tiene tanta importancia. Y considerémonos unos a otros. Siempre tenemos algo que dar. Y dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada cristiano tiene algo que aportar, porque dice unos a otros. No dice, Señor, que los predicadores me consideren a mí. Sí, a la iglesia venimos a recibir. Sí, pero también venimos a dar. Nos congregamos para dar también. No solamente para recibir, para dar. Pero a veces solamente estamos pensando en nosotros, en mi desánimo, en mi situación. Y entonces usted no tiene nada para dar a sus hermanos. Bueno, los de Macedonia estaban en una profunda pobreza y tenían algo para dar.
Siempre tenemos algo para dar. ¿A quiénes? A nuestros hermanos en la fe. Un estímulo, un aliento. Claro, a veces en medio de la dificultad suya, Dios lo pone a que le dé aliento a otra persona increíblemente. Y a través de eso usted recibe aliento en sí mismo. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo nos vamos a considerar unos a otros? Ojo, no me lo tengo que inventar yo. No les tiene que decir Luis Palacios cómo. Porque Dios hace más de 2000 años ya lo ha dicho. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Para algunos se ha vuelto costumbre, una mala costumbre no congregarse. Lo comienzan haciendo una vez. Ay, esta vez sí, bueno, esta vez me pasó. Se repite nuevamente. ¿Y se les va haciendo qué? Una costumbre no congregarse. Se les va haciendo una costumbre no congregarse. Poco a poco. Recuerden que el mal, ¿cómo opera? Poco a poco. Van poco a poco. Ay, cuando un hermano les llama la atención. Ay, hermano, ¿usted no ve que yo me congregué hace día? Solamente porque no me congregué hoy, ¿usted se pone así? Porque piensan que es algo que sale del hombre. Cuando un hermano reflexiona así es porque piensa que la exhortación a congregarnos procede del hombre. Pero este texto no lo escribió un hombre cualquiera, sino los santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que viene del ingenio de Dios. Mira que dice, no dejando de congregarnos, y presta la atención, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, animándonos, ¿ve? Animándonos. Eso lo tenemos que hacer unos a otros, animándonos. ¿Cómo? Dentro de la congregación. Fuera de la congregación no va a haber ánimo. Y cada vez que yo dejo de asistir a la congregación, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, que es que yo provea ánimo a mis hermanos, de que mi presencia, mi consolación, mi comunión provea ánimo a mis hermanos. ¿No es verdad que cuando vemos que faltan los hermanos, cuál es la sensación que hay? De desánimo. Es cierto que hay desánimo, porque algunos no vienen los miércoles. Algunos no vienen los miércoles porque ven pocas personas. Ahora, ese es un concepto errado de venir a los miércoles pensando que esto es una discoteca. Porque el de las discotecas, los mundanos piensan de que voy a ir a la discoteca que esté más llena. Y a veces la gente tiene eso en mente con las cosas de Dios. Voy a ir a la congregación donde esté más llena. Pero no, usted tiene que ir a la congregación donde va a ser alimentado de la palabra de Dios. O sea, su foco principal es ser alimentado de la palabra de Dios. No ver mucha gente, sino ser alimentado de la palabra de Dios. Mas, sin embargo, en el primer día de la semana, cuando conocemos de los miembros que componen esta congregación y no los vemos, ciertamente nos desanimamos. Y mucho peor si no sabemos nada de ellos. Y mucho peor si no hay razón, no hay signos vitales. Pensamos, parece que a los hermanos no les interesa mucho congregarse, porque todos tienen problemas. ¿Acaso alguien está hoy aquí porque todo te ha resuelto en sus vidas? Seguramente no. Pero confiamos en el poder de Dios. Esa es la fe. La fe actúa porque creemos que lo que Dios nos ha dado es para bendición. Y quedándonos en casa, estamos en contra del ánimo de los otros hermanos y también en contra del ánimo de ¿quién más? O sea, yo actúo en contra de mí. Es como si yo, quedándome en la casa con un cuchillo y me diera apuñaladas. Me diera apuñaladas en mi corazón. Me voy a hundir más. Me voy a hundir más. ¿Cuántos hermanos dan testimonios que en sus peores momentos decidieron congregarse porque dijeron, no, primero Dios? Decidieron congregarse y fueron grandemente animados. Cuando menos lo esperaban, fueron grandemente animados. Porque eso es lo que Dios realmente hace.
1 Juan capítulo 5, versículo 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces la idea de acá viene de Dios. Yo pienso, amo a Dios, guardo sus mandamientos, y los mandamientos de Dios, ¿a dónde nos llevan? A amar a los hijos de Dios. ¿Cómo? Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos. ¿Ve? Es la base, o sea, es el paso básico de los primeros rudimentos que todo verdadero cristiano debe tener presente. Congregarse no es negociable. Yo sé que vienen visitas, vienen familiares, y precisamente nos quieren llevar a que el domingo a las 9 de la mañana salgamos con ellos. Pero ahí es donde viene el desafío de la fe. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Por qué no más bien le decimos, no, yo voy a congregarme? Si quieren les invito. Aunque digan que no, si quieren les invito. Cuando regrese de congregarme, entonces les atiendo. Mientras tanto, la casa es de ustedes. Háganse su desayuno. Ay, pero qué pena. Qué pena con los familiares, pero ¿y qué con Dios? Con Dios. No, Dios, tú puedes esperar. Señor, tú entiendes, ¿no? Tú entiendes que hace rato no los veía. Tú puedes esperar. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Son las palabras que confrontan el corazón de muchos inconstantes. Dice, comparando 1 Juan capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermano, yo no odio a mis hermanos. O los amamos o los aborrecemos. Es que para Dios no hay término medio. O los amamos, o demostramos que amamos a nuestros hermanos, o los aborrecemos. Dios dijo: nadie puede servir a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Si no contribuimos en el amor de nuestros hermanos, al menos siendo una familia, entonces, ¿qué dice Dios? Lo aborrecemos. Y no tengo que matarlo para ser un homicida. No tengo que físicamente yo coger un cuchillo y sacar las tripas a Harold. No, mentira. para ser un homicida. Con aborrecerlo ya me convierte en un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Sigue comparando el apóstol en el capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ven? Es mentiroso. Dios allí tiene algo en mente para nosotros. Exhortarnos, ya nos exhortó en forma positiva. Que nos animemos unos a otros, que nos consideremos para el amor y las buenas obras. Aquí lo está haciendo ya con mano más fuerte, para que el que no la coge por acá, la coja por acá. A veces en la familia hay hijos que con la primera instrucción que la captan. Hay otros que requieren que el padre coja ¿qué cosa? La vara de la disciplina. ¿Cierto? Entonces Dios dice: si alguno dice yo amo a Dios, si aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, y aquí está la clave, pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro, ahí está uno de los pensamientos de que no, yo en mi casa oro a Dios, yo en mi casa leo la palabra, yo en mi casa adoro a Dios. Sí, hay que hacerlo de manera individual, pero eso no está en contraparte con yo hacerlo con mis hermanos. No, sí, hay que hacerlo de manera individual, pero aquí no estamos hablando del individuo, estamos hablando del colectivo. Entonces no es válido yo dejar de congregarme y decir: no, es que yo lo hago en mi casa, sabiendo que congregándome contribuyo al amor de mis hermanos. Contribuyo al amor. Entonces, ¿cómo puedo afirmar que amo a Dios?
Sí, a Dios no lo he visto, pero a mis hermanos sí, yo sé qué es lo que tiene mi hermano. Yo sé cómo están mis hermanos. Yo puedo al menos congregándome, poder contemplar a mis hermanos, entablar una conversación, darle alguna instrucción, servirle de apoyo, de consuelo, de exhortación. Entonces, congregarse es un mandamiento que uno demuestra lo mucho que amamos a Dios y lo mucho que amamos a nuestros hermanos en la fe. Y también, punto fundamental, demuestra lo agradecido que estamos con la gracia de Cristo. Aquellos que se han bautizado, cuán agradecidos están con la gracia de Cristo. Cuán agradecidos están con que Dios os haya perdonado vuestros pecados pasados. Y aún los presentes, cuando lo cometemos y arrepentidos de corazón confesamos nuestros pecados, dice que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, hablando de Jesucristo, dice al que nos amó. Jesucristo al que nos amó. ¿Y qué más hizo? ¿Cómo demostró que nos amaba? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Conforme a eso, Cristo dejó una liturgia, dejó un acto por medio del cual los cristianos semanalmente puedan recordar, puedan valorar, puedan ser agradecidos con su sacrificio. Lo expone el apóstol Juan en su primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor, no Pablo, no Pedro, no Juan, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Claro, me dejo de congregar y estoy diciéndole a Cristo, no me importa que hayas muerto por mí. No me importa tu sacrificio, pero aún te amo, Señor. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Señor, es que yo en mi casa voy a recordarte. Sigamos leyendo. Así mismo tomó también la copa el Señor después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero quiero, en esta parte de la copa, resaltar lo que dice Mateo. Mateo le agrega diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. No me congrego, Señor, no me importa que hayas derramado tu sangre por mí. Me tienes sin cuidado tu sangre por mí. Pero a la vez, yo te voy a recordar aquí en mi casa. Yo te voy a recordar aquí, Señor. No porque no es un mandamiento individual, es un mandamiento colectivo. Dice Pablo en 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Los corintios tenían un desorden en cuanto a la cena del Señor. Pensaban que la cena del Señor se trataba de una comida común, un banquete, Coca-Cola, pollo asado, y vamos a disfrutar de la cena del Señor. No es una comida social, es un recordatorio. Es como los que algunos le hacen a sus difuntos y le llaman para liturgia, donde recuerdan al difunto. La cena es para recordar a Cristo, su muerte y su sacrificio, y lo que le costó a Él dar su vida por nosotros. Cuando nos reunimos, dice Pablo, ojo, cuando os reunís vosotros, ¿dónde se toma la cena del Señor? En la reunión. ¿Dónde se come la cena del Señor? En la reunión de los cristianos, no en la habitación de cada cristiano.
En la reunión, se deben reunir. Entonces no es bíblico de que si un hermano no asiste, llevémosle la cena a su casa porque él no puede asistir porque está enfermo. No, la cena del Señor es para el culto, para la reunión, para la liturgia. ¿Ves? Para la adoración. Para ahí es la cena del Señor. Entonces el 24 cayó domingo y el 31 cayó domingo y Señor, estoy muy ocupado, me toca cocinar, me toca preparar, me toca hacer esto, recibir a mis familiares, así que tu sacrificio puede esperar, Señor. Señor, el próximo año no cae domingo, Señor. Allí te recuerdo. Excúsame, Señor, este 31 domingo y este 24 domingo. El otro sí, no, Señor, es que tengo un asunto familiar. El otro, Señor. No es que esta fecha me conmueve, Señor, es especial, me pone melancólico. No, te recuerdo después. Valora tu sacrificio después. Reflexionemos. Yo sé que a algunos no les gusta ser confrontados. No nos gusta a veces. Pero el amor es de hecho y en verdad. El amor es de hecho y en verdad, exhortándoos unos a otros. Versículo 27 dice Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, si yo viniendo aquí lo hago indignamente, soy culpado del cuerpo del Señor y la sangre del Señor, ¿cuánto más si ni siquiera participo? O sea, si haciéndolo mal soy culpado, ¿cuánto más no haciéndolo? Versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin pensar que lo que está comiendo representa el cuerpo de Cristo, sin pensar que lo que está tomando representa la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Los corintios estaban comiendo juicio para sí, porque tenían la cena del Señor como un alboroto, y es un momento reverente y santo para reflexionar. No hay que ir a la carrera, no hay que ir a prisa, hay que reflexionar. Están los textos bíblicos, están las meditaciones, para que pensemos en qué hizo Cristo por nosotros. Hebreos capítulo 10, en el contexto de no congregarse, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquellos bautizados que están llamados a la reunión de los santos recordar a Cristo y no lo hacen, es como si tuvieran por inmunda la sangre del Hijo de Dios, del pacto en la cual fueron santificados. Cuando fueron bautizados y perdonados sus pecados, es como si le dijeran al Señor: no nos interesa tu sangre, Señor. No me interesa tu sangre. Ahora, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Que no le importe el Hijo de Dios. ¿Cuánto castigo? Ahí está la tarea para que lean el contexto y se den cuenta de lo que dice el Señor. Mas sin embargo, pensemos en esto. ¿Qué somos cuando no guardamos los mandamientos de Dios? ¿Qué somos? Vamos a ver que la Escritura nos responda. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 4, el que dice: yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Un lenguaje un poco duro. Lo bueno de este lenguaje es que viene de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dentro de ellos congregarnos, el tal es un mentiroso. Aunque lo diga con su boca, eso no importa. Y Apocalipsis 21:8 nos dice a dónde van los mentirosos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, si no guardo los mandamientos de Dios, soy un mentiroso.
afirmando que le conozco, llamándome cristiano, y llamándome cristiano, puedo ser lanzado al lago de fuego, como lo dice Dios. Entonces, ¿qué somos cuando no guardamos los mandamientos de Dios? Mentirosos. Llamándonos cristianos y no guardamos los mandamientos de Dios, somos mentirosos. Ahora, ¿qué pasa cuando conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos? Hebreos, en el contexto de no dejando de congregarnos, de ese mandamiento, dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando no me congrego, estoy pecando voluntariamente, porque yo ya he conocido que congregarme es un mandamiento de Dios. ¿Ve? Yo ya sé lo que incluye la asamblea de Dios. Entonces, cuando no me congrego, estoy incurriendo en un mandamiento voluntariamente. Y si persisto en ese mandamiento sin arrepentimiento, ¿a dónde me lleva eso? A que ya nada me va a poder salvar. Nada me va a poder salvar. Porque Dios y el sacrificio de Cristo solamente es propiciatorio para aquellos que pecando se arrepienten de sus pecados y lo confiesan a Dios. Pero si yo insisto en eso y sigo creyendo que no congregarme no es un mandamiento, sigo incurriendo en un mandamiento, en un pecado que lo hago voluntariamente. Por eso la idea es que estemos conscientes de esto. Pero ¿qué pasa con aquellos? Si ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿qué queda? Dice el versículo 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios de Dios? Los que están en contra de Él. ¿Qué dijo Cristo? El que no es conmigo, contra mí es. Si no me importa su sacrificio, estoy en contra de Él. Si no me importan sus mandamientos, estoy en contra de Él. ¿Y qué va a pasar con los adversarios de Dios? Van a ser devorados. Entonces, ¿qué pasa cuando conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos? Santiago concluye tajantemente diciendo lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno, ¿congregarnos es bueno o no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Y si hemos pecado delante de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos. No es que me dejo de congregar y regreso como si nada. Como si nada. Problema, esto es algo de asunto de opinión, no importa mucho. Esto es cuando yo pueda y tenga tiempo y los recursos. Entonces ahí me congrego. Peco y persisto en un pecado que me puede llevar a la condenación eterna. Entonces, ¿es pecado o no congregarnos? Con base a eso podemos responder, y sin temor a dudas, que así es. Es pecado no congregarnos. Y si persistimos en ese pecado sin arrepentimiento, no vamos a ver la gloria de Dios aún llamándonos cristianos, hermanos.